Capítulo 11, Consecuencias del maná y esperanza. La razón por la que Lilith se sintió un poco triste por la situación de Bai Zemin fue porque había decidido confiar y creer en él, ya que actualmente tenía sus propios problemas. Sin embargo, no se podía decir que Lilith sintiera dolor por verlo así. Solo se conocían desde hacía unas 2 o 3 horas y la cantidad de interacción que tenían entre ellos tampoco era mucha. Además, Lilith había visto muchas cosas peores que la pérdida de una familia durante su vida. Para ella, incluso la caída de toda una raza donde se derramaron lágrimas de sangre tampoco era un espectáculo tan extraño. Ahora, solo podía esperar que su familia estuviera a salvo y no hubiera sufrido ningún accidente. De lo contrario, si se caía y no se volvía a levantar, su muerte era cuestión de tiempo. Esto era algo que Lilith esperaba que no sucediera. Desafortunadamente, el destino de las personas a veces resultó ser extremadamente cruel. El número al que desea llamar está fuera de servicio o sin batería. Vuelva a intentarlo, estallido. Bai Zemin ni siquiera esperó a que terminara el mensaje cuando estrelló el teléfono celular contra la pared frente a él, destruyéndolo por completo sin posibilidad de salvación. Sin siquiera esperar a que todas las partes de su teléfono cayeran al suelo, Bai Zemin agarró la silla en la que estaba sentado y la golpeó con todas sus fuerzas contra el suelo. La madera se rompió en innumerables pedazos y las astillas volaron por todas partes. Como si se hubiera vuelto loco, Bai Zemin agarró todo lo que tenía cerca y lo destruyó sin importarle la cantidad de ruido que estaba haciendo o si su actitud podía asustar a la gente fuera de la cafetería. Ahora que no podía contactar a ninguno de sus 3 familiares, había asumido lo peor. ¿Cómo podría preocuparse por el miedo de otras personas en este punto? Después de destruir más de 20 sillas y varias mesas, la resistencia de Bai Zemin comenzó a disminuir rápidamente debido al mal uso de su fuerza, agotándolo más rápido de lo habitual. Se dejó caer en el suelo, apoyó la espalda contra la pared y se cubrió la cara con una mano. Lilith lo miró en silencio y esperó a que desahogara toda la frustración, tristeza, ira y dolor que sentía. La cafetería quedó en silencio y el único sonido que se podía escuchar era el sonido de un trueno que venía del exterior. La tenue luz lejana que actuaba como iluminación, apenas podía proporcionar una escasa fuente de calor prácticamente inexistente en medio de un ambiente tan lúgubre. Bai Zemin no lloró. Después de desahogarse de una manera ilógica pero realista, simplemente se quedó en silencio e inmóvil. Una vez había sido traicionado por personas en las que confiaba desde el fondo de su corazón en el pasado. En ese momento, había sentido como si su mundo se hubiera derrumbado ante sus ojos y ya no tenía ganas de hacer nada. Hasta salir de su habitación era un desafío todos los días. En medio de toda esa tristeza, dolor y desolación, su familia estaba ahí para él. Como siempre habían sido, pero él no se había dado cuenta. A partir de ese momento, Bai Zemin había cambiado drásticamente. Dejó de salir con amigos, no pasó tiempo preocupándose por tener una relación con una mujer y dedicó todo su tiempo a estudiar y trabajar duro para darle una vida mejor a su familia. Sin embargo, en unas 3 horas, todo lo que había estado luchando durante muchos años se había ido. Su familia, la única fuente de calor que lo hacía sentir cómodo, probablemente había muerto. Cada vez que imaginaba a su padre, a su madre o a su hermana menor adoptiva llorando y pidiendo ayuda antes de morir, la sangre le hervía furiosamente como si un volcán estuviera a punto de estallar. 20 minutos después, Lilith finalmente habló. Bai Zemin, tu familia probablemente todavía esté viva. Su cuerpo se estremeció suavemente, pero no respondió. Se quedó en silencio, deseando escuchar sus próximas palabras. Aunque Bai Zemin no sabía qué tan fuerte era Lilith, incluso después de volverse mucho más poderosa que él en el pasado, sintió que un chasquido de sus dedos era más que suficiente para borrar su existencia si ella realmente lo quería. Por lo tanto, sus palabras en este momento fueron muy importantes para él. Cuando Soul Record llega a un nuevo mundo, el maná que siempre estuvo en ese mundo pero que estaba inactivo finalmente comienza a moverse. Ahora, imagina que pasas 20 años en la cama y de repente te levantas abruptamente y comienzas a correr a toda velocidad. ¿Qué piensas tú que sucederá? Bai Zemin levantó la cabeza suavemente y la miró. Con voz un poco ronca, respondió. Todo colapsaría, los músculos no pueden soportar el peso del cuerpo, los ligamentos no pueden soportar la presión y el corazón no puede bombear suficiente sangre después de latir tan suavemente. Por tanto tiempo. Correcto. Todo se derrumbaría. Lilith asintió suavemente y continuó. Eso es precisamente lo que está sucediendo ahora.
Después de incontables años de silencio y tranquilidad, el maná de este mundo finalmente comenzó a moverse por todas partes, causando que el orden mundial se desmoronara. Como explicó Lilith, Bai Zemin luchó por ponerse de pie y buscó una silla saludable para sentarse. Mantuvo sus sentidos enfocados en ella, sin atreverse a perder una sola palabra. Los humanos tienen un cuerpo débil por naturaleza, por lo que la mayoría de ellos no pudieron resistir el impacto de la ola de maná, convirtiéndose en esas criaturas mutadas. Más fuertes y con una resistencia ilimitada alimentada por el maná del mundo, pero sin ninguna inteligencia. Por otro lado, los animales que poseen un cuerpo más resistente y las plantas con una esperanza de vida superior tienen muchas más probabilidades de adaptarse al maná, evolucionando y creciendo para convertirse en criaturas aterradoras. Bai Zemin finalmente entendió muchas cosas después de escuchar la explicación de Lilith. Desde la función inicial de esta extraña entidad llamada Soul Record hasta la razón por la cual tantos humanos se convirtieron en zombies y por qué los insectos y animales que antes eran inofensivos cambiaron tanto de repente. En este momento, sin embargo, no podría importarle menos todo eso. Entonces, ¿qué pasa con mi familia?, preguntó con voz apática. Aunque la voz de Bai Zemin era prácticamente impasible, Lilith, que había visto innumerables vidas a lo largo de su deambular, pudo notar la vacilación en su mirada cuando hizo esa pregunta. Obviamente, aunque estaba tratando de actuar con calma, su corazón estaba en caos mientras trataba de aferrarse a cualquier esperanza. Además de los seres vivos, también existe la posibilidad de que los objetos electrónicos sufran la onda de maná, entonces, no es imposible que los dispositivos de comunicación se dañen o la distancia alcanzada por la señal se acorte infinitamente. Señaló Lilith. Los ojos de Bai Zemin brillaron mientras escuchaba su explicación. De hecho, las palabras de Lilith tenían bastante sentido si uno observaba cuidadosamente el mundo ilógico fuera de la ventana. Al ver el cambio en su expresión y sus ojos recuperaron su color, Lilith rápidamente agregó. Además, no olvides que durante el caos tu familia también podría haber perdido sus teléfonos celulares o simplemente no tuvieron tiempo de recogerlos. Bai Zemin finalmente no pudo evitar ponerse de pie. Su mirada previamente aburrida se había encendido una vez más, ardiendo de esperanza. Anteriormente, había estado demasiado abrumado por las emociones, incapaz de pensar incluso en algo tan pequeño como lo que Lilith acababa de mencionar. De hecho, era muy plausible que su familia simplemente no hubiera tenido tiempo de recoger sus teléfonos celulares o simplemente se rompieron durante su escape. Incluso si todo era una esperanza fugaz, Bai Zemin no estaba dispuesto a dejarlo escapar. Avanzó con un gran paso hacia la silla donde estaba sentada Lilith y la abrazó suavemente mientras decía en voz baja. Gracias, inconscientemente, no pudo evitar sorprenderse por el exquisito aroma a rosas que exudaba el cuerpo de Lilith. Su suave cabello oscuro acariciaba suavemente su rostro como si fuera la caricia de su amante. Después de experimentar el infierno y luego ser ascendido de regreso a los cielos, incluso su manipulación de sangre de primer orden no pudo hacer nada para calmar su corazón. Con emociones inestables, simplemente no estaba pensando con total racionalidad. Lilith lo sabía perfectamente bien, así que no se molestó en alejarlo. Para ella, Bai Zemin era un niño pequeño. Por el contrario, bromeó. Si realmente quieres agradecerme, ¿qué tal si me llevas aquí mismo? Como si hubiera recibido una descarga eléctrica, Bai Zemin rápidamente se alejó de ella y la miró con sospecha mientras decía. Puedes olvidarte de eso. De hecho, si no fuera por el calor del momento y las emociones que nublaban su juicio, Bai Zemin definitivamente no se atrevería a acercarse a Lilith. Todo su ser era demasiado encantador y cada acción suya rebosaba seducción. Incluso él, que por lo general era bastante tranquilo, no tenía la menor confianza para resistir si ella realmente quería. Oh, vamos, tilde no seas aguafiestas. Lilith hizo un puchero extremadamente lindo, lo cual fue un gran contraataque a su cuerpo seductor. Con este clima frío, estoy seguro de que si nos abrazamos cariñosamente, nuestros cuerpos estarán felices. Bai Zemin puso los ojos en blanco y estaba a punto de responder cuando tocaron suavemente la puerta de metal. Capítulo 12, Reunión y planes. Al escuchar el sonido proveniente del exterior, Bai Zemin y Lilith se quedaron en silencio por un momento antes de que él caminara hacia la puerta y la abriera sin decirle una palabra. De pie al otro lado estaba una estudiante que, aunque no era de gran belleza, era considerada bastante bonita. Sin embargo, su expresión en ese momento era bastante demacrada y el miedo en sus ojos la hacía parecer bastante miserable.
El estudiante pareció sorprendido por la repentina aparición de Bai Zemin, que había abierto la puerta de golpe. Inconscientemente miró dentro de la habitación y cuando vio el desorden adentro se sorprendió. El lugar estaba hecho un desastre con astillas de madera por todas partes como si un huracán hubiera golpeado allí. ¿Necesitas algo? Bai Zemin preguntó mientras miraba a la niña 1 o 2 años más joven que él. Oh, lo siento. La niña se disculpó por algo que Bai Zemin no entendió y continuó rápidamente. El hermano mayor Bai, algunos de los maestros, la hermana mayor Shangwan, el hermano mayor Chen y el resto están a punto de tener una reunión para decidir qué hacer a continuación, por lo tanto. Les gustaría que tú también participaras. El nombre ata estudiante era Kai Jingyi y antes de que el mundo cambiara era estudiante de Relaciones Internacionales. Era muy inteligente con las relaciones humanas y las emociones. Ahora que todo cambió, Kai Jingyi también tenía claro que tendría más probabilidades de sobrevivir siguiendo a alguien poderoso. Al mismo tiempo, era esencial tener cuidado de no ofender a nadie, porque las reglas no necesariamente serían las mismas que antes. Al escuchar sus palabras, Bai Zemin se quedó en silencio por un momento antes de asentir. Está bien. Gracias por informarme, estaré allí en un momento. No le sorprendió que la chica frente a él supiera su nombre. Después de todo, había trabajado, era natural que alguien comenzara a difundir su nombre. Especialmente aquellas personas cuyas vidas había salvado. Kai Jingyi se disculpó rápidamente y se fue. Podía sentir que el estado de ánimo del joven frente a ella no era particularmente bueno, por lo que estaba preocupada por decir la palabra equivocada. Antes de que Bai Zemin pudiera decir algo, Lilith aconsejó. Bai Zemin, recuerda que el mundo en el que vives ha cambiado y ya no será lo que era. Aunque puede que no sea tan obvio ahora, ya que es solo el comienzo de un nuevo era, gradualmente la gente cambiará, ten cuidado con las personas que te rodean o tu muerte podría no ser causada por un monstruo o una planta mutada. Bai Zemin la miró en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Después de varios segundos, asintió lentamente y agradeció. Gracias por tu consejo. Lo recordaré. Lilith le lanzó un beso volador y le dio una sonrisa encantadora en respuesta. Bai Zemin no se atrevió a mirarla por mucho tiempo y rápidamente cerró la puerta detrás de él mientras se alejaba en dirección a la cancha de baloncesto. Ante su reacción, Lilith rió suavemente, haciendo que sus amplios senos se balancearan tentadoramente. Por suerte o por desgracia, no había ningún hombre para presenciar un espectáculo tan maravilloso pero a la vez peligroso. Después de que los nervios de Bai Zemin se calmaron y la tensión que sentía en su cuerpo debido a los peligros constantes y las batallas aparentemente interminables, finalmente prestó más atención a las personas que lo rodeaban y notó fácilmente muchas cosas en su camino a la cancha de baloncesto. La mayoría de las personas, sin importar si eran hombres o mujeres, maestros o estudiantes, tenían los ojos llenos de aprensión y miraban a su alrededor con constante vigilancia. Algunos de ellos incluso tenían signos de locura. Agarrándose el cabello con fuerza y murmurando cosas incoherentes antes de comenzar a reír a carcajadas como si algo divertido hubiera sucedido. Al ver todo esto, Bai Zemin no pudo evitar estar de acuerdo con el consejo que Lilith le había dado antes. Inconscientemente levantó la guardia un poco más, no queriendo que una de estas personas lo apuñalara por la espalda. Bai Zemin no tenía intención de morir, y mucho menos morir a manos de otro humano. Cuando se acercó a una esquina lejos del resto, Bai Zemin vio a Shangwan Bingxue, Chen He, Pen Liang, así como a 4 maestros. 3 hombres y una mujer. La mujer era Jia Jiao, a quien Bai Zemin había rescatado antes. Al verlo acercarse, el grupo de 7 personas interrumpieron su conversación y lo miraron con diferentes emociones. Gratitud, curiosidad, indiferencia, amabilidad, desconfianza y muchas otras emociones provenientes de diferentes personas. Cuando finalmente se unió al grupo, Liang Pen sonrió despreocupadamente y lo saludó casualmente. Yo. Hermano menor Bai Zemin. Hey. Bai Zemin le devolvió el saludo con un breve asentimiento. Aunque Liang Pen poseía una fuerza aterradora, sus pensamientos parecían demasiado simples. Ahora que están aquí maestros con la capacidad de pensar sin ser afectados por el miedo, así como personas capaces de luchar, comencemos esta reunión. Shangwan Bingxue no se entretuvo e inmediatamente fue al grano. Tampoco le dio otra mirada a Bai Zemin ni dijo nada acerca de que él se quedara una habitación para él solo. Actualmente había mucha gente durmiendo en el mismo lugar y aunque no estaban hacinados, definitivamente no era tan cómodo como tener un lugar privado para ellos solos. Incluso Shangwan Bingxue y el resto no tenían tal beneficio.
Muchas personas, naturalmente, estaban insatisfechas con él tomando un lugar tan grande para sí mismo. Era solo que nadie se atrevía a expresarlo después de presenciar su fuerza o escuchar al respecto. En cuanto a Shangwan Bingjue, simplemente no le importaba. Espera un momento. Bai Zemin la detuvo antes de que continuara. Shangwan Bingjue frunció el ceño levemente pero no dijo nada y simplemente lo miró en silencio, esperando sus próximas palabras. Si quieres reunir a personas con el coraje de luchar y algo de habilidad, el vicepresidente Lianshun también debería estar aquí. Señaló Bai Zemin. Oh. Los hermosos ojos azules de Shangwan Bingjue tenían un brillo extraño cuando escuchó sus palabras. Miró en dirección a donde estaba Lianshun y verlo sonreír encantadoramente le llenó el corazón de disgusto. No creo que eso sea necesario. Shangwan Bingjue dijo con frialdad. Su tono contenía un toque de burla y desdén cuando dijo. Incluso me ocultó que podía luchar contra esas criaturas, lo que significa que es un cobarde. Tal persona, en lugar de ayudar, solo se convertirá en una carga en tiempos de necesidad. Bai Zemin simplemente se encogió de hombros y no hizo más comentarios. Entonces, continuemos. Shangwan Bingjue frunció el ceño y explicó su preocupación. Actualmente, la tormenta es bastante feroz. Mientras cada uno de nosotros se dirigía en esta dirección, salvando a otras personas en el proceso, era inevitable que nosotros y los demás nos mojáramos. En efecto. Actualmente todos temblaban de frío y mucha gente estornudaba con signos de posibles resfriados. Con la ropa completamente mojada y el clima frío, la temperatura corporal se había desplomado de repente y la llegada de enfermedades era solo cuestión de tiempo. Incluso el vestido blanco de Shangwan Bingjue estaba empapado y pegado con fuerza a su cuerpo seductor. Esto había llamado la atención de los hombres locales sin importar si él era un maestro o un estudiante. Incluso el apuesto y amable Chene no pudo evitar echarle varias miradas en secreto. Shangwan Bingjue continuó. A este ritmo, la llegada de enfermedades como la gripe y la fiebre es solo cuestión de tiempo. En este momento, ni siquiera sabemos exactamente la situación del mundo fuera de la universidad. Traté de comunicarme con mi familia, pero aparentemente hay algún tipo de problema con la señal. Chen me asintió, también traté de comunicarme con mi familia pero no obtuve resultados. Al escuchar sus palabras, los ojos de Bai Zemin se iluminaron imperceptiblemente. Como tenían el mismo problema, probablemente las palabras de Lilith eran reales y, aunque no sabía si su familia estaba viva, la esperanza ardía con fervor. Entonces, me gustaría formar diferentes equipos para realizar diferentes tareas. Shangwan Bingjue finalmente señaló su verdadero propósito. Un equipo estará a cargo de buscar ropa en el dormitorio masculino y el dormitorio femenino, salvando a las personas que aún están vivas en el proceso. Otro equipo estará a cargo de ir a la farmacia de la universidad en busca de medicamentos para el resfriado, medicamentos para la fiebre y todo lo que sea posible. Chen me añadió. En la cafetería, Bai Zemin encontró suficiente comida para alimentar a más de 100 personas durante una semana. Incluso si añadimos más personas, las raciones deberían poder durar unos 3 días, eso es tiempo más que suficiente. Para que el ejército y la policía hagan su movimiento. Al escuchar sus palabras, casi todos dejaron escapar un pequeño suspiro de alivio. Incluso si los zombies fueran muchos, o incluso si esas extrañas criaturas mutadas fueran poderosas, frente al poder de las armas de fuego modernas, no había nada que temer. Solo Bai Zemin y Shangwan Bingjue tenían expresiones indiferentes y se reservaban sus propios pensamientos. Al ver que nadie tenía nada en contra de sus palabras, Shangwan Bingjue asintió y continuó. Ahora debemos formar equipos y dividir tareas. Los equipos deben formarse de la mejor manera posible para evitar pérdidas innecesarias. Espera un momento. Me gustaría moverme solo. Capítulo 13, Nueva habilidad. Corazón de piedra. Hasta ahora, el discurso y las explicaciones de Shangwan Bingjue fueron extremadamente lógicos. Fue precisamente por esta razón que nadie la había interrumpido hasta ahora e incluso los profesores solo miraban desde un costado sin decir nada al respecto. Era verdaderamente digna de ser la presidenta de la Asociación de Estudiantes de una de las universidades más prestigiosas de todo el país. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que una voz los interrumpiera abruptamente. Espera un momento. Me gustaría mudarme solo. Los ojos de todos se volvieron automáticamente hacia la persona que acababa de hablar con diferentes expresiones. Chen tenía una expresión que parecía insegura de si llorar o reír, Lian Pen parecía demasiado estupefacto para reaccionar, y los maestros tenían diferentes tipos de pensamientos que revelaban sus expresiones.
Por otro lado, Shangwan Bingxue le dio a Bai Zemin una mirada un poco cansada y dijo con frialdad. ¿Quieres ir solo? ¿Estás loco? Bai Zemin permaneció imperturbable y no le importó la expresión de la hermosa mujer frente a él. Con calma, dijo lentamente. Ya sea que esté loco o no, no debe preocuparse por mi salud mental, señorita Shangwan. Jia Jiao, el maestro de Bai Zemin, no pudo evitar tratar de persuadirlo. Estudiante Bai, ¿por qué no lo consideras un poco más? Con la fuerza de ustedes cuatro juntos, deberían estar bien contra cualquier cosa y las posibilidades de la supervivencia ciertamente sería mayor. Bai Zemin negó con la cabeza y no dijo nada más. Evidentemente, ya había tomado una decisión. Era una pena que ninguna de estas personas lo conociera, de lo contrario sabrían que una vez que Bai Zemin tomaba una decisión, era prácticamente imposible hacerle cambiar de opinión. Tú, estás actuando de manera egoísta y arriesgando tu vida sin sentido. Haz lo que quieras. Shangwan Bingxue lo miró con frialdad. De hecho, su mirada era tan fría que parecía tener la capacidad de penetrar en el alma de las personas y congelarlas por completo. Entonces eso es lo que haré. Bai Zemin asintió con calma y se volvió para irse cuando dijo. Teniendo en cuenta la hora actual, supongo que esta tarea se dejará para otro momento. Mañana puedes decirme cuál es mi tarea. Buenas noches a todos. Sin otra mirada hacia atrás, Bai Zemin se fue y desapareció hasta el final del corredor. Parece ser un tipo bastante frío, ¿no? Chen se rascó la cabeza y dijo con una sonrisa forzada. Sin embargo, aunque parecía casual por fuera, por dentro estaba increíblemente sorprendido. Bai Zemin fue el primer hombre que Chen conoció que pudo permanecer completamente indiferente a Shangwan Bingxue. Incluso el mismo Chen, quien era considerado un hombre sobresaliente por innumerables personas sin importar si eran hombres o mujeres, se había enamorado de sus encantos a pesar de que ella nunca tuvo esa intención en primer lugar. La belleza celestial de Shangwan Bingxue, su personalidad helada y su aura de otro mundo, junto con su misterioso pasado familiar, sin duda la convirtieron en la mayor belleza no solo en la universidad. Incluso en todo Beijing era difícil encontrar otra mujer que pudiera compararse con ella. Olvídalo. Continuemos entonces. Shangwan Bingxue miró la espalda que desaparecía lentamente de Bai Zemin y dijo con frialdad antes de retirar la mirada. Simplemente tenía buenas intenciones y no quería que nadie muriera en vano. Sin embargo, si ese hombre quería actuar solo, ella no podía hacer nada al respecto y solo podía dejarlo morir solo. ¿Por qué pareces tan distante con esa gente? Lilith cuestionó cuando Bai Zemin regresó. Incluso sin estar presente, la conversación del grupo había sido escuchada claramente por ella. Bai Zemin tomó una silla y se sentó frente a ella. Mientras la miraba, sonrió levemente y comentó. ¿Quién fue el que me dijo que tuviera más cuidado con las personas que me rodean? Lilith tenía un brillo extraño en los ojos. Ella entrecerró la mirada hacia él y dijo lentamente. No, no. Aunque, de hecho, te dije que tuvieras cuidado con otros humanos a partir de ahora, tu actitud hacia ese grupo y el resto de la gente ha sido extraña para mí. Empezar con... Una idea brilló en su mente y Lilith no pudo evitar señalar. Especialmente hacia esa mujer llamada Shangwan Bingxue. Tu actitud hacia ella es fría y distante, sospechosa. Bai Zemin suspiró levemente y cerró los ojos mientras un montón de recuerdos destellaban en su memoria a la velocidad del rayo. Aunque esos recuerdos ya no duelen, el dolor del pasado nunca podría desaparecer por completo. El pasado de una persona era la base sobre la que descansaba el presente y donde se construía el futuro. Lentamente, abrió los ojos de nuevo. En ese momento, varias letras verdes destellaron en su retina. Dolor del pasado, cautela en el presente, desafiante hacia el futuro. Has adquirido la habilidad pasiva. Corazón de piedra. Bai Zemin se sorprendió cuando leyó el mensaje que había aparecido de la nada. ¿Cómo había adquirido repentinamente una habilidad? Al verlo estupefacto, Lilith frunció el ceño levemente y preguntó confundida. ¿Pasa algo? Bai Zemin inmediatamente salió de su aturdimiento y rápidamente sacudió la cabeza mientras decía. Olvídalo, Lilith. ¿Por qué no me cuentas más sobre las habilidades y sobre el registro del alma? Lilith lo miró profundamente antes de finalmente suspirar levemente. Está bien, ya que no quieres hablar de eso, déjame explicarte un poco sobre Soul Record entonces. Bai Zemin inmediatamente se enderezó y se concentró por completo en ella, empujando el asunto sobre lo que acababa de suceder más tarde. The Soul Record es una entidad desconocida que nadie ha llegado nunca a comprender completamente.
Esta entidad aparentemente sin forma se extiende a diferentes mundos, poniendo en flujo el maná que existe en estos mundos y empujando a las diferentes razas y especies hacia el camino de la evolución. Lilith explicó lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado, como ya has visto por ti mismo, cuando derrotas a los enemigos, un orbe de luz sale de sus cuerpos y el tuyo lo absorbe. Bai Zemin asintió. De hecho, incluso cuando mataba zombies, esos orbes aún lo alcanzaban, incluso si no le daban beneficios. Esos orbes contienen Soul Power dentro de ellos. El Soul Record concentra una pequeña parte del Soul Power del enemigo derrotado y se lo otorga al ganador. El derrotado se convierte en una fuente de poder evolutivo para el vencedor, empujando al ganador más allá. Además de esto, siempre que el Soul Power del enemigo sea lo suficientemente fuerte, el ganador no solo obtendrá parte de su poder en forma de estadísticas, también existe la posibilidad de obtener orbes del tesoro o pergaminos de habilidades. Eso básicamente sería ser un resumen bastante general y simple de la función del registro del alma. En cuanto a cuál es su verdadero motivo o propósito, nadie lo sabe. Lilith hizo una pausa y miró a Bai Zemin en silencio. Si ella continuaba hablando de eso, incluso 1 o 2 años no serían suficientes para explicarlo todo. Bai Zemin se tomó unos momentos para asimilar la información antes de preguntar lentamente. ¿Hay otro método para adquirir habilidades además de los pergaminos de habilidades obtenidos de diferentes enemigos? Hay. Lilith asintió y explicó. Además de derrotar enemigos, también puedes adquirir diferentes habilidades activas o pasivas según tus experiencias vividas o cualidades. Al verlo mirarla con clara confusión, Lilith profundizó su explicación. Por ejemplo, una persona que practica artes marciales desde una edad temprana despertaría una habilidad cuerpo a cuerpo pasiva y su nivel dependerá de la técnica de esa persona. Jeje. Por otro lado, si un hombre tuviera problemas con su orientación sexual, despertaría una habilidad pasiva que lo vuelve inmune a los encantos femeninos. Ella le sonrió juguetonamente y señaló. Conozco a alguien así que si eso te sucede, no te preocupes. No te discriminaré. Bai Zemin finalmente había entendido muchas cosas que antes no estaban claras. Aunque todavía había muchas preguntas en su mente, no había forma de que pudiera hacerlas todas juntas y procesar toda esa información a la vez. Por lo tanto, era mejor ir paso a paso para no cometer errores o confundirse más adelante. Sin embargo, cuando escuchó las últimas palabras de Lilith casi se cae al suelo. Mi sexualidad no tiene problemas. No tienes que preocuparte. Dijo con una cara sombría. ¿Estás seguro de eso, Tilde? Lilith se levantó y se acercó a él. Ella se inclinó levemente, mostrando apenas una pequeña parte de su escote y casi imperceptible a la vista. Su aroma a rosas entró en las fosas nasales de Bai Zemin y sus ojos no pudieron evitar ser atraídos por ese pequeño parche de piel blanca. Tragó saliva audiblemente y su respiración se agitó un poco cuando comenzó a perder el control sobre sí mismo. Milímetros. Parece que realmente no hay problema con tu sexualidad. Lily dejó de jugar con él y volvió a su asiento antes de mirarlo con una sonrisa difícil de comprender. Bai Zemin se erizó de vergüenza y se puso de pie. Se alejó de ella y se recostó contra la pared en la esquina. Al verlo actuar así, como si fuera un niño que fue agraviado por sus padres, Lilith no pudo evitar reírse y dijo: «Oh, no te enojes. Solo me aseguraba de que no estuvieras mintiendo». Pero Bai Zemin no le respondió. Enfocó su atención en las letras verdes que destellaban en su retina. Corazón de piedra, habilidad pasiva de tercer orden, nivel 5. Se vuelve extremadamente difícil para las personas que no están cerca de ti mover tu corazón y sacudir tus emociones. Este efecto es especialmente fuerte contra el sexo opuesto. Como efecto secundario, tu amor y afecto por las personas cercanas a ti crece exponencialmente. Capítulo 14, requisitos de evolución. Mirando la descripción de la habilidad, sería una mentira decir que Bai Zemin no estaba sorprendido. Sin embargo, la sorpresa no fue tanta después de escuchar la explicación de Lilith antes. El Soul Record claramente crea habilidades dependiendo de las cualidades de cada persona, adaptando aún más a esa persona para evolucionar y pavimentar su camino. Cualquier fuerza o cualquier característica de la personalidad de una persona se categorizaba como una habilidad siempre que el rasgo interfiriera de alguna manera con el poseedor, independientemente de si era un rasgo positivo o negativo. Debido a ciertos eventos pasados, la personalidad de Bai Zemin se había vuelto muy indiferente hacia las personas y, hasta cierto punto, solo se preocupaba por las personas cercanas a él. Sin embargo, no había llegado al punto de poseer un corazón de piedra donde incluso una gota de agua tendría dificultades para entrar.
Obviamente, esta extraña entidad llamada Soul Record también podría mejorar los rasgos de una persona y llevarlos a un nivel más alto de lo normal. Bai Zemin estimó que esto también podría ser uno de los efectos secundarios del maná. Sin embargo, desde su punto de vista actual, no parecía ser una habilidad muy útil. No aportaba fuerza de ninguna manera ni era una habilidad activa que le permitiera hacer uso de poderes sobrenaturales como su manipulación de sangre. Después de dudar durante varios minutos, Bai Zemin preguntó: Lilith, entre una habilidad sin clasificar y una habilidad de primer orden, ¿cuál es mejor? ¿Eh? Lilith, que estaba en silencio, se sorprendió al escuchar su voz de nuevo y aún más al escuchar su pregunta. Sin embargo, pronto pareció entender algo cuando exclamó en voz baja: Ah. Preguntas esto por tu habilidad manipulación de sangre y tu habilidad pasiva soldado de las fuerzas especiales, ¿verdad? Bai Zemin abrió la boca, queriendo decir algo, sin embargo, al instante siguiente se arrepintió y simplemente dijo: Así es. Aunque Lilith lo había ayudado mucho hasta ahora, Bai Zemin no podía confiar en ella por completo. Incluso si no sabía qué tan fuerte era Lilith, al menos ocultarle una o dos cosas, especialmente las habilidades que aparecían sin previo aviso, temporalmente podría ser mejor desde su punto de vista. Cuando creciera la confianza entre ellos, él podría contarle sus asuntos privados si ella no hacía nada para traicionarlo. Por ahora, era mejor prevenir temprano que lamentar más tarde. Las habilidades se dividen en 5 niveles, desde el nivel 1 hasta el nivel 5, pensó Lilith por un momento antes de explicar lentamente. Cuando una habilidad sin clasificar alcanza el nivel más alto, en otras palabras, el nivel 5, esa habilidad adquiere el derecho y la posibilidad para evolucionar hacia algo más poderoso. Bai Zemin, concéntrate en tu habilidad de manipulación de sangre por un momento. Bai Zemin rápidamente hizo lo que le dijo y los resultados se mostraron de inmediato. Una ventana con muchas letras verdes brilló en su retina, mostrando un mensaje. Manipulación de sangre, habilidad de primer orden, nivel 5. Esta habilidad puede evolucionar al siguiente nivel si se cumplen los siguientes requisitos. Recoge 100 litros de sangre de 50 enemigos de nivel 5 o superior. 0, 100. Recoge 10 litros de sangre de 5 enemigos de la primera orden. 0, 10. Recoge 1 litro de sangre de un enemigo de segunda orden. 0, 1. Esto es lo que dice aquí. Bai Zemin se sorprendió antes de comenzar a describir en detalle todo lo que describía la ventana de estado. Y aunque ya me lo esperaba, realmente qué horrible, Lilith susurró con una sonrisa amarga después de escuchar los requisitos necesarios para desarrollar la habilidad manipulación de sangre. Al escuchar sus palabras llenas de amargura, el corazón de Bai Zemin no pudo evitar hundirse cuando preguntó: ¿Pasa algo? Bai Zemin, tu habilidad de manipulación de sangre es mucho, mucho más poderosa de lo que imaginas. Lilith respiró hondo antes de hablar con voz seria. Después de derrotar a un enemigo por primera vez después de la llegada del Soul Record, dependiendo del nivel, las cualidades del enemigo derrotado, así como la suerte, se realizará una tirada de habilidad. Definitivamente cae sin importar qué. Desde la esquina donde estaba sentado, Bai Zemin la miró fijamente. Sus ojos de la oscuridad se veían excepcionalmente brillantes, una prueba de lo concentrado que estaba actualmente. Las cualidades de un ser humano normal, en su máxima expresión, definitivamente no superaban los 10 puntos de estadísticas antes de la llegada del Soul Record, sin embargo, debido a tu alto poder mágico, tu cuerpo y tus condiciones físicas eran ligeramente más altas de lo normal. Lilith reveló y después de pensar por un momento continuó. Un monstruo normal de nivel 2 es generalmente el doble de poderoso que una persona normal, así que a menos que esa persona tenga mucha suerte o sepa y posea algún medio para defenderse, esa persona definitivamente morirá. ¿Ahora te das cuenta de la suerte que tuviste de poder matar a esa abeja de nivel 5? Terminó con una pregunta seria. Bai Zemin no pudo evitar asentir inconscientemente. Si no fuera porque todas las circunstancias estaban a su favor, así como un golpe de suerte en ese entonces, definitivamente no podría haber matado a ese Big B de nivel 5. Debido a las características de la abeja normal, al evolucionar, la abeja necesitaba sangre para evolucionar y tú, al derrotar a un monstruo así con un nivel significativamente más bajo, naturalmente adquiriste una habilidad muy fuerte. Lilith dijo. Aunque sé que mi manipulación de sangre es fuerte, no creo que sea tan aterrador como lo describe, ¿no? Bai Zemin no pudo evitar señalar. Si su habilidad era tan fuerte como Lilith lo hacía sonar, ¿no debería ser invencible?
Después de todo, el tono de Lilith estaba realmente sorprendido incluso ahora, varias horas después de ver el desplazamiento de la habilidad manipulación de sangre. Dices eso porque en este momento solo puedes usar esa habilidad para hacer cosas pequeñas sin un gran efecto. Cuando tu habilidad comience a evolucionar, los ojos de Lilith se iluminaron con un toque de alegría imperceptible para Bai Zemin antes de continuar. En mi toda la vida, eres la primera persona que conozco que logró adquirir una habilidad de primera orden en su nivel máximo. Incluso los líderes de las diversas facciones existentes superiores no pudieron hacer tal cosa antes de llegar a donde están ahora. Cuando escuchó esto, Bai Zemin se sintió emocionado y no pudo evitar preguntar mientras se quejaba. Lilith, ¿qué son estas existencias inferiores y existencias superiores de las que has estado hablando todo este tiempo? Para ser honesto, es un poco molesto escuchar que refieres a mí como una existencia inferior todo el tiempo. Lilith parpadeó sus dos hermosos ojos ligeramente sorprendida antes de sacudir la cabeza y decir, me disculpo por eso. Sin ofender, es solo un hábito. No tenía malas intenciones, ni era mi intención burlarme de ti. En cuanto a cuáles son las existencias superiores, no necesitas saberlo temporalmente. Por ahora, solo preocúpate por alcanzar el nivel 25 lo más rápido posible. Al escuchar su sincera disculpa, Bai Zemin se sintió mucho mejor. Al mismo tiempo, no pudo evitar pensar una vez más que esta habilidad de estonear realmente no parecía tan útil. Como Lilith no dijo nada más, Bai Zemin tampoco tenía intención de hacer más preguntas temporalmente. En cambio, cerró los ojos con ganas de dormir. Sin embargo, su mente estaba llena de pensamientos que le impedían dormir cómodamente. Para ser completamente honesto, Bai Zemin deseaba salir corriendo a buscar a su familia. Sin embargo, tal cosa era demasiado poco realista dado que su familia se encontraba actualmente en el otro lado de la ciudad. Beijing era una ciudad muy grande, incluso más grande que algunos países del mundo. Incluso en tiempos normales, le tomaba muchas horas en auto ir de la universidad a su casa, sin mencionar que ahora el mundo exterior estaba lleno de caos. Solo Dios sabía cuántos caminos habían sido bloqueados con todo tipo de transportes, zombies y otras criaturas errantes. En medio de tales condiciones, incluso un mes de viaje no era necesariamente suficiente considerando que tendría que luchar innumerables batallas para abrirse camino. Por lo tanto, Bai Zemin no tuvo más remedio que contener la creciente urgencia de aventurarse en busca de su familia. Después de todo, si él muriera, nada tendría sentido. Al pensar en su familia, sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente y apenas pudo contenerse de llorar por segunda vez. Bai Zemin miró su habilidad corazón de piedra y no pudo evitar gemir internamente. Maldita sea, no eres bueno con esta mujer seductora, pero afectas mi corazón ahora. Mientras la lluvia caía como un torrente y el sonido del trueno hacía temblar suavemente las paredes del edificio, el cansancio lo venció lentamente y antes de darse cuenta se quedó dormido. Esperaré hasta que confíes en mí, muchacho. Lilith susurró con una sonrisa complicada mientras lo miraba dormir en el suelo. Aunque no sabía qué tipo de habilidad había adquirido, era imposible que Bai Zemin, sin experiencia y con solo 20 años, engañara fácilmente a Lilith, quien había experimentado innumerables dificultades y conocido a todo tipo de personas a lo largo de su vida. Capítulo 15, salir solo. La explicación de Lilith sobre las habilidades fue muy útil para Bai Zemin. Esto se debió a que, aunque ella no le había dicho explícitamente que una habilidad de tercera orden era mejor y más poderosa que una habilidad de primera orden, fácilmente podía sacar conclusiones basadas en lo que sabía y podía observar actualmente. Aparentemente, su habilidad pasiva recientemente adquirida era una habilidad más poderosa de lo que parecía a primera vista. Aunque temporalmente era imposible para Bai Zemin estar seguro de cuán poderoso era el corazón de piedra pasivo, considerando que era una habilidad de tercera orden y en su nivel máximo, no debería ser una habilidad inútil. El problema con los pasivos era que, a menos que estuvieran presentes las circunstancias exactas que eran necesarias para que una habilidad pasiva brillara y mostrara su brillantez, era extremadamente difícil saber si era útil o no a menos que la descripción de la habilidad fuera extremadamente clara y simple. Sobre su función. Debido a que Stoneheart no parecía tener ningún uso contra Lilith, Bai Zemin se había ido a dormir pensando que era una habilidad sin mucho valor en la batalla u otros aspectos. Después de varias horas de un sueño reconfortante, Bai Zemin abrió los ojos una vez más y se puso de pie lentamente. Aunque su resistencia estaba casi llena antes de irse a dormir, la fatiga mental que había acumulado a lo largo del día no era nada de lo que burlarse.
Después de todo, había experimentado un constante altibajo de emociones mientras luchaba prácticamente sin descanso. Dormir en el piso realmente no es la mejor opción. Se quejó con una sonrisa amarga al sentir sus huesos crujiendo uno tras otro. Buenos días, Tilde. Una voz encantadora sonó junto a él, sobresaltándolo momentáneamente. Mirando a su derecha, Bai Zemin vio a la hermosa seductora Lilith sentada en una silla de 2 o 3 metros de distancia, mirándolo con una sonrisa aparentemente natural. Buenos días a ti también, respondió un poco aturdido y no pudo evitar pensar que dormir en el suelo no era tan malo si una mujer tan hermosa lo saludaba tan pronto como abría los ojos. Estaba a punto de preguntar si las existencias superiores, como ella se refería a sí misma, necesitaban dormir o no cuando un suave golpe en la puerta de metal interrumpió sus palabras. Seguido por el golpe, una voz suave y afectuosa continuó. El hermano mayor Bai, la hermana mayor Shangwan y el resto quisieran distribuir el desayuno. Bai Zemin reconoció fácilmente la fuente de la voz. Era la misma chica que le había hablado ayer. Al parecer, ella temía que él estuviera durmiendo y que su llamada lo hubiera molestado ya que su voz era tan baja que si no fuera por el hecho de que Bai Zemin había estado en constante evolución no podría haber escuchado nada. Sin decir nada, Bai Zemin abrió la puerta y dijo lentamente. Entiendo. Puedes ir y decirle a la señorita Shangwan que puede traer a los estudiantes ahora. Kai Jinji asintió apresuradamente y fue a retransmitir sus palabras. La cafetería era lo suficientemente grande para que 100 personas comieran adentro si se apretujaban un poco. Debido a que no había suficientes mesas y sillas como resultado de la destrucción causada por los zombies y Bai Zemin ayer, muchos estudiantes no tuvieron más remedio que sentarse en el suelo mientras desayunaban con fervor. La mayoría de ellos no había comido nada desde ayer por la tarde y realmente sentían que se iban a morir de hambre en cualquier momento. El ambiente dentro de la habitación era extremadamente sombrío y si no fuera por la luz eléctrica que aún estaba encendida, muchas personas probablemente no podrían evitar encogerse de miedo. Agregue esto a la lluvia que azotaba los bosques que cubrían las ventanas y las criaturas aterradoras que deambulaban afuera, nadie se atrevió a hablar demasiado alto por temor a atraer una atención no deseada. Como a Bai Zemin no le gustaba mucho estar rodeado de gente, cuando todos iban a la cafetería, se movía a la cancha de baloncesto y se sentaba en silencio mientras comía un trozo de pastel. La situación actual era mala, por decirlo menos. No solo estaban aislados del exterior, sino que también estaban justo en el medio del campus universitario. La Universidad de Beijing tenía aproximadamente de 1 a 2 millones de estudiantes en el pasado y, aunque no todos asistían a clases al mismo tiempo ya que había 2 rotaciones, una cantidad tan grande de estudiantes era prueba suficiente para demostrar cuán grande era el campus. Si una persona quería viajar desde el centro del campus hasta la salida, una caminata de 30 a 40 minutos no era inusual. Fue por ello que el 90% de los estudiantes se desplazó en bicicleta u otro medio de transporte. Sin embargo, andar en bicicleta en este nuevo mundo no era diferente de cortejar a la muerte. Incluso un vehículo normal no era una buena elección. Mientras comía con el ceño fruncido, pensando en innumerables asuntos, una serie de pasos en su dirección lo distrajeron momentáneamente. Mirando hacia la fuente del sonido, Bai Zemin vio al apuesto y hábil Chen E, al hermoso y poderoso Shangwan Bingjue, así como al fuerte y aparentemente ingenuo Lian Pen, caminando hacia él con diversas expresiones. Buen día. Chen E fue el primero en saludarlo. Bai Zemin tuvo que admitir que con lo guapo que era Chen E, además de su destreza, buen comportamiento y amabilidad, ser un imán para las mujeres era natural. Buenos días a todos ustedes también. Bai Zemin le devolvió el saludo. Después de dar un último bocado al pastel y terminarlo de un bocado, preguntó. ¿Pasa algo? Por la expresión ligeramente fruncida de Shangwan Bingjue, Bai Zemin sintió que algo debió haber sucedido para que esta mujer fría e indiferente mostrara una cara preocupada. Shangwan Bingjue lo miró por un momento antes de asentir y explicar. En realidad, hay un problema, actualmente, 15 estudiantes tienen fiebre y hay otros 20 que están en proceso de resfriarse. Si no lo hacemos no consiga medicamentos pronto, las cosas podrían ponerse más problemáticas. Bai Zemin también frunció el ceño cuando la escuchó hablar. Después de pasar toda una noche con la ropa y el cuerpo completamente mojados por la lluvia helada, enfermarse era algo natural. Era solo que no esperaba que solo una noche después, más de 30 personas presentarían problemas. Si continuaba así, sería difícil que, cuando todos quisieran irse, se llevaran estudiantes aún más débiles de lo que ya eran por naturaleza.
Aunque Bai Zemin era indiferente, no era un mal tipo, y mucho menos una persona cruel. No había forma de que casualmente dejara que otros humanos murieran en la boca de un perro mutado o un mosquito enorme. Si fuera ese tipo de persona, no habría rescatado más de una docena de personas en su camino al gimnasio. Después de pensar por un momento, se puso de pie y recogió la espada que estaba a su lado. ¿Qué vas a hacer? Chen me preguntó estupefacto. Dije ayer que me mudaría solo. Bai Zemin respondió mientras arreglaba sus escasas pertenencias. Ir al dormitorio de hombres y luego viajar al dormitorio de mujeres para salvar a la gente es una tarea que un grupo grande como ustedes tres juntos puede hacer mejor que yo. En ese caso, iré a la farmacia a comprar medicamentos ahora. Aunque cuanto antes se obtuvieran las medicinas, mejor sería para todos, Shangwan Bingxue no pudo evitar comentar. ¿De verdad vas solo ahora? La tormenta todavía está furiosa y los peligros acechan por todas partes. Sigo pensando que es mejor si nosotros formar equipos o si todos nos movemos juntos. Aunque a Shangwan Bingxue no le gustaba particularmente Bai Zemin, todavía no quería que muriera así. No solo era un humano como todos ellos, sino que también era lo suficientemente valiente como para luchar y su fuerza era algo que tampoco podía ser ignorado. Precisamente por eso, ella insistía en que no debía moverse solo. Desde un punto de vista lógico, Shangwan Bingxue tenía razón. Después de todo, moverse solo con un clima tan horrible, el mundo caótico y los innumerables peligros desconocidos, así como la desinformación, no era diferente de bailar con el ángel de la muerte mano a mano. Bai Zemin, naturalmente, también lo sabía. Él la miró por un momento antes de sacudir la cabeza y decir lentamente. Señorita Shangwan, sé que no le gusto, para ser honesto, tampoco me gusta mucho. Aún así, sé que quiere decir bueno, te lo agradezco. Sin embargo, no tienes que preocuparte por mi seguridad. Bai Zemin caminó hacia la salida y terminó su oración en voz baja. Al menos hasta que encuentre a mi familia no tengo intenciones de morir en la boca de algún perro o cualquier gato. En cuanto a si Shangwan Bingxue, Chen y Pendian lo escucharon o no, ni lo sabía ni le importaba. El viento lo golpeó con fuerza cuando abrió la puerta de metal que conducía a la salida y la lluvia cayó sobre él como un torrente salvaje. Solo unos segundos fueron suficientes para que su cabeza y la parte delantera de su cuerpo estuvieran completamente cubiertas por ella. Estallido. Con un fuerte golpe, Bai Zemin cerró la puerta detrás de él y desapareció en la espesa niebla. Sin embargo, con el fuerte sonido del trueno, el sonido que acababa de causar no atrajo la atención de ninguna criatura en particular. Capítulo 16, Primera batalla de vida o muerte, parte 1. Qué frío. Bai Zemin se estremeció ferozmente cuando sintió las frías temperaturas del mundo exterior. Aunque el interior del polideportivo no era especialmente cálido, el edificio aislaba las fuertes rachas de viento casi heladas y protegía el cuerpo de la constante caída de agua procedente de las nubes. Si bien era cierto que el cuerpo de Bai Zemin había experimentado muchas mejoras desde el día anterior, el día en que el mundo se convirtió en un desastre, su resistencia y salud eran sus dos estadísticas más bajas hasta ahora en lo que respecta al frío, no era muy diferente. De una persona normal solo un poco por encima comparativamente. Si bien tu fuerza aumentó exponencialmente, endureciendo y potenciando la potencia de los músculos de tu cuerpo, si quieres volverte más resistente a diferentes entornos y prevenir posibles enfermedades, entre otros problemas, tus estadísticas de resistencia y salud son las más importantes. Lilith explicó mientras caminaba a su lado. A diferencia de Bai Zemin, que ya estaba completamente empapada más allá de la salvación, había una pequeña barrera que cubría el cuerpo de Lilith por completo para que estuviera tan hermosa y sensual como siempre. Ni siquiera una sola gota de lluvia había tocado su cuerpo. Lilith, ¿no puedes cubrirme también? Preguntó con un poco de envidia. El agua y el viento realmente eran demasiado fuertes. La temperatura de su cuerpo se había desplomado solo después de varios minutos y su resistencia se estaba agotando mucho más rápido de lo normal como resultado de los fuertes vientos. Lo siento, pero no puedo hacer eso. Lilith negó con la cabeza con una sonrisa amarga y explicó. Para ser honesta contigo, excepto para darte algo de información, será mejor para ti si asumes que no estoy aquí, a menos que alguien me ataque directamente, yo no puedo usar mi poder de ninguna manera para ayudar o dañar a nadie en este mundo o el registro del alma revocará la mayor parte del poder de mi alma inmediatamente como castigo. La esquina de la boca de Bai Zemin se contrajo varias veces cuando lo escuchó.
Aunque desde un principio no esperaba recibir la ayuda de Lilith, escucharla decir directamente que ella no podía hacer nada más que actuar como fuente de información aún lo sorprendió. Eres básicamente un inútil, ¿no? Después de tanto tiempo de ser molestado y tentado por ella, Bai Zemin no pudo evitar contraatacar aprovechando el momento. Sin embargo, ¿quién era Lilith? Una existencia con innumerables experiencias. Ella asintió e hizo una mueca de tristeza mientras decía con voz arrepentida. Así es, solo soy una lamentable mujer inútil que no tiene nada más que hacer que proporcionar información que tarde o temprano serás descubierta por ti, ¿entendido? ¿Qué tal si uso mi cuerpo para redimirme? El rostro de Bai Zemin se volvió completamente negro cuando escuchó las palabras de Lilith. Sin intención de responderle, sabiendo que solo terminaría en su pérdida, avanzó y decapitó casualmente a 2 zombies que deambulaban bajo la tormenta. Los 2 zombies fueron decapitados con tanta facilidad y en 2 movimientos extremadamente fluidos. Era como si Bai Zemin estuviera descargando su impotencia sobre ellos. Al ver la expresión oscura en su rostro y ver cómo apretaba los dientes mientras mataba a los zombies, Lilith no pudo evitar señalar. ¿Oh? ¿Será que has abierto los ojos a la violencia? Con movimientos ágiles y como si hubiera hecho esto durante incontables años a lo largo de su vida, Bai Zemin se cobró la vida de otros 5 zombies que habían salido de un edificio cercano mientras respondía. Así es. La violencia es divertida. Un día también te patearé el trasero. Kia. Lily dejó escapar un grito de alegría y su rostro se sonrojó como si fuera una mujer que no supiera nada sobre la vida. Miró a Bai Zemin a través de sus largas pestañas y susurró. En lugar de patearme, preferiría que me azotaras con tus grandes manos. Bai Zemin. Él, que estaba matando zombies así como si nada, perdió el equilibrio y casi cae al suelo cuando escuchó las palabras de la seductora mujer a su lado. En su mente, una escena extremadamente depravada brilló y tuvo que sacudir la cabeza ferozmente para volver a la realidad. Sabiamente, decidió dejar de molestarla y siguió adelante. Al verlo admitir la derrota en silencio, Lilith se rió en voz alta, lo que provocó que sus grandes activos mostraran su belleza y encanto al mundo. La farmacia universitaria estaba ubicada en dirección oeste desde donde estaba ubicado el gimnasio. Normalmente, una caminata de 10 minutos era suficiente para llegar allí. Después de todo, la farmacia que contenía la mayoría de los medicamentos y medidas curativas era la que más necesitaban las personas que practicaban deportes y eran susceptibles a lesiones durante el entrenamiento. Pero, si una persona normal quisiera llegar a la farmacia en tales condiciones ambientales y con tantos peligros, definitivamente moriría miserablemente sin ni siquiera saber qué le había pasado. Incluso Bai Zemin no se atrevió a actuar desenfrenadamente. La niebla era tan densa que le resultaba difícil ver a más de 5 metros frente a sus ojos y esto ya era asombroso por sí solo. Una persona normal sin tantas mejoras como Bai Zemin probablemente ni siquiera podría ver su propia nariz en este momento. Mientras avanzaba con pasos cuidadosos pero constantes y sólidos, Bai Zemin de repente sintió un movimiento extraño en su lado izquierdo. Sin preocuparse por nada más que su propia seguridad, pateó directamente con todas sus fuerzas en esa dirección. Su pierna izquierda se había convertido en un arma con forma de látigo. Sus 69 puntos de agilidad cortaron la niebla circundante en 2 y sus 55 puntos de fuerza explotaron por completo cuando sintió que su pierna golpeaba algo duro. Rugido. El enemigo rugió de dolor y salió volando a varios metros de distancia. Aunque fue solo por una fracción de segundo que la niebla que lo rodeaba se vio obligada a retroceder por su fuerte y rápido movimiento, Bai Zemin logró ver la silueta de su enemigo antes de enviarlo a volar, haciendo que desapareciera en la niebla nuevamente. El enemigo resultó ser un gato del tamaño de un leopardo. Ese grito de dolor sonaba más como el rugido de un tigre que como el maullido de un gato. Bai Zemin estaba estupefacto. Sus movimientos se detuvieron por completo y se concentró en el movimiento de la niebla que lo rodeaba ya que sus ojos no eran demasiado útiles en tales condiciones. Si hubiera sido antes de que aprendiera la habilidad pasiva soldado de las fuerzas especiales, Bai Zemin ya habría sido asesinado por el ataque anterior del gato del tamaño de un leopardo. Después de todo, su experiencia de combate era deficiente, y perder la mayor parte de su visión le haría increíblemente difícil sentir y esquivar un ataque sorpresa. Sin embargo, ahora no solo pudo sentir el ataque, sino que en lugar de esquivar, logró hacer un contraataque de último segundo. El extraño gato enorme era incluso más rápido y ágil que la mantis que Bai Zemin había matado ayer.
Además de la niebla circundante, no tenía forma de usar su habilidad de manipulación de sangre ya que ni siquiera sabía dónde estaba el enemigo. A diferencia de los animales, los humanos no tenían un sentido del olfato particularmente fuerte en comparación y, ahora que los animales se habían convertido en bestias poderosas después de evolucionar, sus sentidos se habían amplificado innumerables veces más que en el pasado. Silbido. Casi 5 minutos después de estar parado en el mismo lugar sin moverse, un silbido prácticamente imperceptible fue cubierto por el sonido de la tormenta. Sin embargo, el instinto de batalla de Bai Zemin había dado un salto cuántico después de aprender la habilidad de soldado de las fuerzas especiales, por lo que ese sonido no logra escapar de él. En una fracción de segundo, dos ojos rojos sangre aparecieron frente a Bai Zemin y un par de garras fríamente brillantes apuntaron hacia su cabeza con la intención de cortarle el cuello. Silbido. Auge. Un fuerte destello brilló, seguido de un poderoso trueno que iluminó los alrededores y sacudió el suelo ligeramente antes de que todo volviera a la normalidad. Has adquirido el poder del alma del gran gato mutado nivel 23. Agilidad más 17, resistencia más 12, magia más 10, maná más 10. Has subido de nivel y alcanzado el nivel 14. Obtienes más 2 puntos de estado para distribuir libremente. Has subido de nivel y alcanzado el nivel 15. Obtienes más 2 puntos de estado para distribuir libremente. Bai Zemin miró con frialdad el cuerpo del gran gato mutado de nivel 23 que se cortó en dos partes con un movimiento de su espada Xuan Yuan y se maravilló de la sensación de poder. Desde cierto punto de vista, este gran gato mutado del tamaño de un leopardo era incluso más temible que el gran mantis veloz ya que su agilidad era superior y el entorno jugaba a su favor. Sin embargo, Bai Zemin solo necesitó un golpe de su espada para terminar con su vida. Capítulo 17, Primera batalla de vida o muerte, parte 2. Si bien era cierto que el gran gato mutado era más rápido, y la niebla, el sonido del trueno, así como la lluvia constante, bloquearon los sentidos de Bai Zemin, a excepción de su velocidad y garras afiladas, el terror de esta bestia mutada no podía compararse con la gran mantis rápida nivel 25. La gran mantis rápida poseía dos patas delanteras que eran como dos enormes guadañas capaces de sostener la espada Xuan Yuan de Bai Zemin, que era un tesoro de grado raro, durante un cierto período de tiempo. Además, los instintos de batalla del Great Fast Mantis eran mucho mayores que los del Great Mutated Cat. Además, el Bai Zemin en ese momento era mucho más débil que el que luchó contra el gran gato mutado. Como si todo lo anterior no fuera suficiente, el gran gato mutado había resultado gravemente herido por la patada anterior de Bai Zemin. Después de todo, el gato era una criatura que se especializaba en la agilidad pero carecía de defensa, por lo que cuando los más de 50 puntos de fuerza de Bai Zemin entraron en contacto con el cuerpo débil de la bestia, varios órganos internos probablemente sufrieron las consecuencias, reduciendo la amenaza de la criatura por un margen considerable. Después de asegurarse de que no había ningún peligro cerca, Bai Zemin se agachó y recogió un orbe rojo que se había caído del cuerpo del monstruo antes de guardarlo rápidamente en su mochila. Bai Zemin no se demoró y continuó avanzando hacia su destino. Después de otros 5 minutos en los que más de 20 zombies perecieron por decapitación a manos de Bai Zemin, finalmente vio el pequeño edificio donde se guardaban las medicinas y otros artículos relacionados con la medicina. Bai Zemin abrió la puerta de una patada y una sombra salió disparada hacia él. La velocidad de la sombra era ligeramente superior a la de una persona normal antes de que el mundo cambiara y probablemente sería la perdición de cualquier otro ser humano. Incluso una persona evolucionada podría caer ya que el ataque fue demasiado repentino. Sin embargo, Bai Zemin era actualmente 8 veces más rápido que una persona normal antes de la llegada del apocalipsis. Su velocidad de reacción se había vuelto simplemente terrible y su guardia siempre estaba alta, por lo que ante el ataque repentino no entró en pánico. Dando un paso atrás, Bai Zemin pateó hacia adelante con todas sus fuerzas. Su pie golpeó el pecho de la sombra, sin embargo, sorprendentemente, la sombra no salió volando después de ser golpeada y solo retrocedió un par de pasos. Bai Zemin estaba asombrado. Con sus 55 puntos de fuerza, esa patada anterior fácilmente podría matar a una persona después de recibir un golpe en el pecho. La sombra era en realidad un enorme zombi. El zombi medía más de 2 metros de altura y su cuerpo estaba rodeado de grasa que actuaba como capa protectora. Sus dos ojos inyectados en sangre miraron a Bai Zemin con furia como si pudiera sentir dolor y rápidamente cargó hacia él. El puño del zombi gigante fue lento a los ojos de Bai Zemin.
Dio un paso a la izquierda al mismo tiempo que pateaba el pie delantero del zombi. El zombi gigante, perdiendo su pie de apoyo y con su impulso hacia adelante, cayó pesadamente creando una pequeña explosión cuando su cuerpo golpeó el suelo. Bai Zemin avanzó rápidamente y en lugar de decapitar a la criatura, apuñaló con su espada directamente en su cerebro. De esa manera, aunque saldría sangre de la herida, no saldría disparada como una fuente. Has adquirido el Soul Power of Zombie Wall Breaker nivel 20. Fuerza más 10, resistencia más 10, salud más 10. Aunque Bai Zemin se sorprendió de que no subiera de nivel ni una sola vez, su atención pronto se centró en un pergamino de habilidad. Aumento de salud, habilidad pasiva no clasificada, nivel 3. Después de aprender esta habilidad, aumenta permanentemente la salud en más 20 puntos. Oh. Esto es bueno. Bai Zemin estaba emocionado y rápidamente decidió aprender el pergamino de habilidad en sus manos. Una habilidad pasiva que aumentaba las estadísticas no era diferente de obtener Soul Power de otro ser vivo. Además, considerando que el impulso era de 20 puntos, no cualquier criatura insignificante daría tal cantidad de Soul Power. Bai Zemin no pudo evitar preguntarse si Lian Pen había obtenido una habilidad similar para aumentar su estadística de fuerza. Aunque no creía que su fuerza fuera más débil y, de hecho, confiaba en superarlo, fue realmente sorprendente que en tan poco tiempo Lian Pen pudiera levantar y empuñar un martillo que claramente pesaba más de 200 kilogramos como si no fuera nada. La farmacia era un edificio de varios pisos. Sin embargo, Bai Zemin no tenía intención de inspeccionar todo el edificio. Lo primero que hizo fue llenar su mochila con medicina para la fiebre, medicina para el resfriado, medicina para aliviar el dolor de estómago, hasta medicina para el dolor muscular y algunas pastillas de vitaminas. 10 minutos después, su mochila estaba llena de cajas que contenían todo tipo de medicamentos básicos pero imprescindibles para cualquier ser humano. Luego, encontró varias bolsas de plástico y luego comenzó a inspeccionar los estantes uno por uno. Mientras Bai Zemin buscaba gasas, tiritas, alcohol y otros tipos de útiles de primeros auxilios, incluso guardó una jeringa y algunas dosis de morfina que podrían ser útiles en emergencias. Pero, de repente, una idea loca que había estado ignorando hasta ahora brilló en su mente. Lilith, no me digas que los virus también evolucionan con el maná. Si los virus también evolucionaron, entonces no solo todo lo que estaba haciendo actualmente no tenía sentido, sino que innumerables personas morirían a partir de ahora debido a enfermedades. De hecho, era probable que más muertes fueran causadas por enfermedades y no por otros monstruos salvajes. Afortunadamente, las siguientes palabras de Lilith aliviaron sus preocupaciones. No debes preocuparte. Los organismos unicelulares como los virus no pueden resistir el maná y su proceso evolutivo es extremadamente limitado, por lo que el maná del mundo los ignora directamente. Bai Zemin inconscientemente dejó escapar un suspiro de alivio. Si el caso era como había supuesto, entonces no tendría más remedio que encontrar a su familia rápidamente y ayudarlos a evolucionar para que sus cuerpos se vuelvan más resistentes. En cuanto al resto de la gente, Bai Zemin no pensó en eso. Ni siquiera se dio cuenta de este hecho y actuó como si sus pensamientos fueran normales. Desconocido para él, el efecto de la habilidad que todavía consideraba inútil estaba cambiando su perspectiva del mundo poco a poco. Después de llenar varias bolsas con todo tipo de artículos necesarios para brindar primeros auxilios, Bai Zemin sacó el orbe rojo para ver qué contenía. Guante perforante, tesoro normal. Los ataques realizados con esta arma permiten al usuario atravesar la defensa de casi cualquier enemigo por debajo del nivel 25. Cuando está equipado, fuerza más 5. Este guantelete era extraño porque una punta de 30 centímetros sobresalía de la punta donde deberían estar los nudillos por defecto. Aunque más 5 puntos de fuerza no fue tan sorprendente como el aumento de otros elementos que había adquirido hasta ahora, fue un aumento de poder gratuito, por lo que Bai Zemin equipó el guante con placer. De repente, el suelo comenzó a temblar levemente y Bai Zemin rápidamente se dio cuenta de que esto no fue causado por la tormenta. ¿Qué es eso? Al acercarse a una ventana, la niebla parecía estar desapareciendo en algunas partes. Sin embargo, lo más extraño de todo fue que en lugar de niebla, una densa nube de vapor ascendía lentamente hacia el cielo. Además, como si un gigante avanzara lentamente, el suelo vibraba constantemente y los edificios temblaban ligeramente. Bai Zemin. Mientras observaba el cambio ambiental fuera de la ventana y se preparaba para abandonar el edificio por temor a que se derrumbara, la voz seria de Lilith sonó a su lado.
Cuando Bai Zemin se dio la vuelta para mirarla y, por primera vez desde que la conoció, vio una expresión grave e incluso un poco ansiosa en su rostro. Lilith miró por la ventana y advirtió. Será mejor que te prepares porque esta podría ser tu primera batalla de vida o muerte. Si ganas, sin duda te volverás más fuerte; si pierdes, entonces tu camino solo puede terminar aquí. Capítulo 18, el cruel camino de la evolución. Desde que Bai Zemin conoció a Lilith, solo había pasado un día. Aunque no fue mucho tiempo, su mente ya se había formado una pequeña idea de la clase de persona que ella era la mayor parte del tiempo. Juguetón, encantador, incluso un poco travieso. En cuanto a la bondad, Bai Zemin se abstuvo de pensar en esa posibilidad ya que no creía que Lilith lo estuviera ayudando por pura bondad. Aún así, era innegable que ella lo había ayudado en muchas ocasiones brindándole información que, si bien podría haber descubierto por sí mismo después de algunas investigaciones, también era cierto que el tiempo era precioso en eras de caos. Sin embargo, esta era la primera vez que Bai Zemin veía una expresión tan seria en su rostro y, aunque no estaba tan seguro, incluso parecía haber un toque de ansiedad en su voz. No moriré, al menos no tengo intención de morir todavía. Bai Zemin respondió mientras negaba con la cabeza. Lilith se sorprendió un poco al darse cuenta de lo tranquilo que sonaba cuando dijo esas palabras. Ella lo miró mientras él se quitaba la mochila y dejaba las bolsas de plástico que contenían medicamentos escondidas en un rincón y sus ojos no pudieron evitar brillar con un toque de alabanza e incluso un pequeño destello de satisfacción desconocida. ¿Sabes? Realmente eres un bicho raro. Lilith señaló mientras caminaba a su lado en dirección a la salida. ¿Tú crees eso? Bueno, eso me lo han dicho muchas veces. Bai Zemin se encogió de hombros y agarró con fuerza su espada mientras sus ojos brillaban con un toque de resolución. ¿Realmente no tienes miedo de morir? Esta vez realmente podrías morir. Ella levantó una ceja y le recordó. Tengo miedo de morir. Por supuesto que tengo miedo. Bai Zemin asintió con impaciencia y continuó. Pero lo que temo no es la muerte en sí misma, lo que temo es no poder volver a ver a Menki y a mis padres, lo que me asusta es no poder volver a ver a Menki y a mis padres. Poder ayudarlos cuando me necesitan, pero no le tengo miedo a la muerte. Para mí, la muerte no es diferente al sueño eterno y ¿sabes qué? Me encanta dormir. Tú al escuchar que incluso se atrevió a bromear en tal situación, Lilith no supo si reír o llorar y una mirada de impotencia brilló en sus hermosos ojos. Dios mío, mientras la fuerte lluvia caía sobre su cuerpo y los relámpagos iluminaban el cielo con bastante frecuencia, Bai Zemin miró la escena frente a él y su corazón se estrujó un poco. La densa niebla en los alrededores había desaparecido y ahora era visible un anillo de al menos 100 metros a la redonda. Sin embargo, lo que sorprendió a Bai Zemin fue que en medio del edificio había un monstruo del tamaño de un elefante. Este monstruo tenía varias partes de su cuerpo rodeadas de llamas amarillas que bailaban a altas temperaturas, lo que borraba la niebla circundante. Su cuerpo medía unos 3,5 metros de largo y estaba rodeado por una especie de armadura gruesa que brillaba como si fuera de metal. Sus 6 patas eran tan gruesas como una puerta y tenía un poderoso cuerno de casi 2 metros de largo que sobresalía de su boca. ¿Desde cuando los escarabajos elefantes se han vuelto tan grandes y tienen llamas a su alrededor? Bai Zemin sintió que se le erizaba el cabello al ver al insecto gigante avanzar lentamente hacia él mientras lo miraba con sus 2 ojos llenos de intenciones asesinas. Para de bromear. Lilith lo golpeó suavemente y le advirtió. Ese es un monstruo que ya pasó por su primera evolución, ese es un monstruo de primera orden. Además, como también te diste cuenta, ese insecto ya te notó, así que te perseguirá sin importar cuánto corras. Lejos. Bai Zemin asintió en silencio mientras corría hacia otro edificio cercano. Con un fuerte pisotón, el suelo bajo sus pies se estremeció suavemente y, usando sus 70 puntos de fuerza, saltó más de 3 metros con relativa facilidad. Tal hazaña sería imposible antes del advenimiento del Soul Record y sin la ayuda del Soul Power, pero con el poder de la evolución disponible para todos, las reglas del pasado ya no están escritas en piedra. Al llegar a la cima, Bai Zemin observó que el gran insecto cubierto de llamas se acercaba en su dirección. La presión que sentía solo por ser observado por ese par de ojos rojos era tan inmensa que tuvo que resistir el impulso de darse la vuelta e irse. Lilith trató de ayudarlo en todo lo posible para que pudiera sobrevivir y pasar esta prueba, por lo que rápidamente explicó. Al llegar al nivel 25, todos los seres vivos adquieren la capacidad de elegir un trabajo o una clase.
A medida que avanzas en orden, el poder de cada ser vivo se vuelve tremendamente mayor y la diferencia no es tan simple como sumar 1 más 1, la diferencia entre el nivel 24 y el nivel 25 es tan grande como la diferencia entre el nivel 1 y el nivel 24, si no más. ¿Una diferencia aún mayor? Bai Zemin no pudo evitar jadear cuando escuchó esto. Tenía muy claro cuán grande era la diferencia entre él actual y una persona de nivel 1. Era como comparar una hormiga pequeña con un tiburón. No había comparación para empezar. Entonces, ¿qué pasa con la mantis de ayer? Bai Zemin preguntó rápidamente. En su batalla contra Great Fast Mantis, Bai Zemin había estado en peligro varias veces y un solo error le habría costado la vida. Sin embargo, nunca en ningún momento sintió una presión tan inmensa como la que estaba sintiendo en este momento cuando se encontró cara a cara con el escarabajo elefante gigante. De acuerdo con lo que Lilith acababa de decir, la gran mantis rápida de nivel 25 ya debería ser una criatura de la primera orden también. Pero quería saber por qué la diferencia era tan grande. Para obtener dicha clase y luego evolucionar para convertirse en una existencia de primera orden, todo ser vivo necesita superar una prueba y cumplir un desafío. Hasta que no se supere dicho desafío, todo el Soul Power recibido se almacenará y no será posible subir de nivel. Esa mantis que mataste ayer todavía era solo una criatura evolucionada, pero aún no había dado el primer paso verdadero en el camino de la evolución. Lilith aclaró su duda rápidamente. Sin embargo, ese escarabajo gigante es definitivamente una criatura de primera orden. Esas llamas a su alrededor deben ser su habilidad especial adquirida después de obtener con éxito su trabajo. Bai Zemin finalmente entendió todo. Él asintió y le dio las gracias antes de cerrar los ojos a medias hacia la criatura que se aproximaba. El escarabajo elefante gigante estaba actualmente a menos de 20 metros de distancia y extraños rugidos salían de su boca mientras lo miraba fijamente. La intención asesina que exudaba de su cuerpo era tan grande que incluso sus propias llamas parecían volverse más fuertes. Obviamente, esta criatura podía sentir el poder del alma dentro del cuerpo de Bai Zemin y estaba ansiosa por devorarlo. Aunque Bai Zemin apenas tenía el nivel 15, porque había estado luchando y derrotando a enemigos de un nivel superior al suyo desde el principio, robándoles algo de Soul Power en el proceso, su propio Soul Power era extremadamente rico en este momento. Si el escarabajo elefante gigante pudiera absorberlo, definitivamente podría evolucionar aún más. Sin embargo, el escarabajo elefante gigante no fue el único que pensó así. Bai Zemin se lamió los labios y un destello de locura brilló en sus ojos por una fracción de segundo antes de desaparecer y esconderse bajo esa mirada fría. Desde el primer momento en que derrotó a Big B, Bai Zemin se sintió embriagado por la agradable sensación de sentir que su cuerpo y su alma se fortalecían. La sensación de que sus músculos se endurecían, sus ligamentos se fortalecían, su carne se volvía más dura y su capacidad cerebral aumentaba, Bai Zemin podía sentirlo todo. Los humanos eran criaturas que buscaban el poder por instinto. La historia escrita en los libros era prueba de ello. Bai Zemin también quería poder, para sobrevivir, vivir una vida mejor, proteger a sus seres queridos, no tener que inclinar la cabeza ante nadie y vengarse de aquellos que se atrevieron a lastimar a sus seres queridos. Lilith pensó que estaba en silencio porque estaba nervioso o pensando en su próxima acción. Por lo tanto, se quedó allí, tratando de dar todo su apoyo moral al menos. Me pregunto, al escuchar su voz, giró su rostro hacia él y se sorprendió tanto que ella, una existencia superior, no pudo evitar que sus ojos se abrieran un poco. Una gran sonrisa adornaba su rostro que, aunque para alguien como Lilith no resultaba especialmente atractiva, en ese momento resultaba muy llamativa. Me pregunto cuánto creceré después de matar a este escarabajo. Él exclamó. El maná circundante se movió a su voluntad y el poder mágico dentro de su cuerpo estalló por completo sin contenerse mientras se enfocaba en su enemigo a solo 10 metros de distancia. Capítulo 19, una batalla reñida. El cuerpo de Bai Zemin actualmente tenía una reserva de maná de 134 puntos y sus puntos de magia eran iguales. Antes de que Soul Record apareciera en el planeta Tierra, activando el maná del mundo y mostrando la ventana de estado de cada persona, fue precisamente su estadística mágica lo que llamó la atención de la bella y encantadora Sucubo Lilith. Hasta ahora, Bai Zemin nunca había usado todo su poder mágico al máximo ya que nunca lo necesitaba. Sin embargo, frente al escarabajo elefante gigante que se acercaba, no tuvo más remedio que darlo todo si quería sobrevivir. Con un solo pensamiento, Bai Zemin gastó sus 134 puntos de maná de inmediato y empujó todo ese maná con sus 134 puntos de magia hacia el escarabajo gigante.
Cuando el maná bajo su control fluyó hacia el cuerpo de la criatura, Bai Zemin inmediatamente activó su habilidad de manipulación de sangre de primer orden. Su rostro se puso tan pálido como una sábana y todo su cuerpo se sintió débil después de la abrupta pérdida de su reserva de maná. Sin embargo, aguantó y comenzó a hacer arder la sangre dentro del monstruo mientras usaba todo su poder mágico. Los resultados fueron inmediatamente evidentes. Rugido. Un sonido similar al rugido de una bestia herida salió de la boca del escarabajo elefante de 10 pies. Cuando estaba a solo 5 metros de poder atacar con su cuerno gigante, sus movimientos se detuvieron y levantó la cabeza hacia el cielo mientras se retorcía incómodamente como si estuviera sufriendo el dolor más aterrador de todos los tormentos. La habilidad de manipulación de sangre de Bai Zemin era realmente poderosa, tal como lo había mencionado Lilith antes. Era solo que hasta ahora, Bai Zemin solo se había enfrentado principalmente a criaturas muertas que no sentían dolor ni conocían el significado de la palabra miedo. Al controlar su maná para ingresar al cuerpo del enemigo, Bai Zemin podría usar toda su magia para activar su manipulación de sangre. El problema con esto era que el costo era demasiado alto, mucho más alto de lo que pensaba Bai Zemin. El escarabajo elefante se retorció de dolor y su cuerpo gigante golpeó un edificio cercano. Los cimientos del edificio, aparentemente robusto, ni siquiera pudieron sostenerse durante 5 segundos antes de colapsar con una fuerte explosión y levantar una nube de polvo. Antes del apocalipsis, los humanos no tenían maná dentro de sus cuerpos. Sin embargo, con la intervención de Soul Record, los puntos de maná de Bai Zemin fueron especialmente altos. Ahora que había usado todo su maná para ejecutar un poderoso ataque, sentía como si hubiera perdido todo el azúcar en su sangre y su cuerpo se sentía extremadamente débil. Sin embargo, no tuvo más remedio que apretar los dientes y aguantar. Su rostro pálido sin rastro de sangre miró a su enemigo y una sonrisa amarga apareció en la comisura de su boca cuando vio que el escarabajo elefante de 3 metros se levantaba de nuevo. Rugido. El monstruo lo miró con intenciones asesinas y sus 2 ojos parecían escupir llamas de rabia mientras se dirigía hacia él con pasos un tanto vacilantes. Su cuerpo estaba manchado de sangre y su caparazón parecido a una armadura tenía pequeñas grietas a través de las cuales se filtraba sangre hirviendo. Cuando la sangre entró en contacto con las llamas amarillas de su cuerpo, el líquido comenzó a evaporarse a velocidades asombrosas y se elevó en una nube gaseosa hacia el cielo. Al ver esto, Bai Zemin se sintió feliz por dentro de no usar ataques de sangre externos o de lo contrario solo estaría desperdiciando maná. Después de todo, las llamas podrían considerarse el contraataque perfecto a su habilidad de manipulación de sangre. El escarabajo elefante herido llegó al edificio en el que estaba parado Bai Zemin y golpeó su cuerno hacia adelante con todas sus fuerzas. La cara de Bai Zemin cambió cuando vio las intenciones de la criatura y rápidamente saltó del edificio al suelo y rodó hacia un lado. Auge. Como si una máquina de demolición lo hubiera golpeado sin piedad, el edificio de 3 metros de altura se derrumbó de inmediato y pronto se unió al edificio previamente demolido por el escarabajo elefante. Piedras de todos los tamaños volaron por todas partes y, aunque Bai Zemin había rodado hacia un lado en el primer momento posible, todavía fue golpeado por un bloque de piedra considerablemente grande. ¡Cuaj! Su cuerpo salió volando 2 o 3 metros mientras hacía una mueca de dolor y un pequeño rastro se deslizó silenciosamente desde la comisura de su boca. Si no fuera por el hecho de que sus músculos eran mucho más fuertes que en el pasado, ese bloque de cemento lo habría dejado medio muerto si no gravemente herido. Sin darle tiempo a descansar, el escarabajo elefante se giró y corrió en su dirección mientras la furia de su mirada parecía querer consumirlo vivo. Aunque sus defensas y poder de ataque eran bastante altos, su cuerpo interno era débil como el de cualquier otro ser vivo. El ataque anterior de Bai Zemin había dañado sus órganos, su carne y gran parte de su sangre desapareció debido a las altas temperaturas de sus llamas. Como un monstruo que ya había pasado su primera evolución, convirtiéndose con éxito en un monstruo de primer orden, el escarabajo elefante podría considerarse un pequeño señor supremo en esta área. Ahora que una criatura más débil lo había lastimado hasta tal punto, naturalmente estaba furioso. Después de ver lo que el escarabajo elefante le hizo al edificio con su cuerno, Bai Zemin no se atrevió a luchar de frente. Aprovechando que su velocidad era superior a la de la criatura herida, Bai Zemin soportó la sensación de debilidad que sintió tras la brusca pérdida de maná y apretó los dientes luchando contra el dolor mientras corría en busca de otro edificio que pudiera subir rápidamente.
Uno corriendo y girando en diferentes calles mientras que el otro perseguía y aplastaba todo a su paso sin descanso. Bai Zemin y el escarabajo elefante buscaban acabar con la vida del otro de diferentes maneras. Estaba claro para Bai Zemin que simplemente no podía ganar en una batalla cara a cara contra el escarabajo elefante. Todas las estadísticas de su cuerpo estaban por debajo de la criatura, excepto su agilidad. Por lo tanto, para sobrevivir y ganar, tuvo que hacer uso de su inteligencia. Después de correr sin piedad tras su odiado enemigo durante casi 10 minutos, el escarabajo elefante había demolido más de 7 edificios de diferentes tamaños. Sin embargo, como consecuencia, una mirada de agotamiento brilló en sus ojos. La pérdida constante de sangre era algo que la criatura no podía soportar y, aunque sus llamas eran una poderosa habilidad defensiva, el escarabajo elefante no podía usarlas para atacar y por lo tanto solo servían para mantener a sus enemigos alejados de su cuerpo. Sin embargo, para mantener su habilidad activa en todo momento, el escarabajo elefante tuvo que gastar demasiado maná y después de tantos ataques poderosos, su resistencia también se estaba agotando rápidamente. Bai Zemin también notó el cambio de ritmo en los pasos de la criatura y saltó rápidamente hacia un edificio cercano con la esperanza de terminar esta batalla lo más rápido posible. Su propia resistencia se había reducido a más de la mitad y solo había recuperado un poco más de 20 puntos de maná. Después de llegar a la parte superior del edificio, Bai Zemin miró hacia arriba y vio que el escarabajo elefante se preparaba para atacar con su poderoso cuerno una vez más. Sin embargo, en lugar de saltar hacia un lado, Bai Zemin saltó con todas sus fuerzas hacia el escarabajo gigante. Auge. Cayó otro edificio. Sin embargo, su ataque anterior había creado una gran brecha en sus defensas y el escarabajo elefante no pudo evitar que su odiado enemigo aterrizara sobre su caparazón. Bai Zemin acababa de aterrizar en la parte superior del cuerpo del insecto mutado cuando una ola de fuego asaltó la parte inferior de su cuerpo a la vez. Duele. Me duele. No pudo evitar gritar de dolor mientras su rostro se contraía horriblemente ante la sensación de ser quemado vivo. Sintió como si la parte inferior de su cuerpo se sumergiera repentinamente en un charco de lava ardiente y esa sensación de dolor lo estaba volviendo loco. Aunque su capa defensiva protegía su cuerpo, de las rodillas para abajo no tenía nada capaz de combatir el fuego del escarabajo elefante. Bai Zemin podía sentir que sus piernas comenzaban a arder poco a poco y la única razón por la que aún no se habían incendiado por completo era gracias a las Treasure Normal Velocity Bots con las que estaba equipado. Sin embargo, podía sentir claramente que las botas se derretían rápidamente sin poder soportar el calor. Apretando los dientes y luchando contra el impulso de que sus lágrimas cayeran involuntariamente por el dolor abrumador, Bai Zemin corrió a toda velocidad hasta llegar al cuello de la criatura. Todo el cuerpo del escarabajo elefante gigante estaba cubierto por un caparazón extremadamente duro. Si Bai Zemin quisiera atravesar sus defensas, necesitaría mucho tiempo y eso era lo que le faltaba en este momento, no lo que tenía de sobra. Sin embargo, la unión entre la cabeza y el resto del cuerpo, el cuello de la criatura, no estaba rodeado por ese caparazón. Después de todo, esto limitaría sus movimientos naturales. Bai Zemin levantó su espada y cortó ferozmente hacia abajo, arrancando un gran trozo de carne en el proceso. La sangre salpicó por todas partes y el vapor ardiente causado por la lucha entre el líquido y las llamas lo rodeó. El escarabajo elefante sintió peligro de muerte y su cuerpo comenzó a temblar violentamente mientras rugidos de dolor escapaban de su boca. Capítulo 20, Escarabajo llameante de la Primera Orden. Por razones de seguridad, Bai Zemin inmediatamente contuvo la respiración mientras la sangre se evaporaba después de entrar en contacto con el calor de las llamas. No tenía forma de saber si la sangre de este monstruo había obtenido atributos venenosos de algún tipo después de comer diferentes organismos para evolucionar hasta donde estaba actualmente. En cualquier caso, con su resistencia actual podría aguantar varios minutos sin respirar durante varios minutos sin experimentar ningún tipo de problema. Soportando el dolor abrumador que envolvía la parte inferior de su cuerpo y lentamente comenzó a afectar las otras partes, Bai Zemin levantó su espada y cortó ferozmente el cuello de la enorme criatura nuevamente. Otro gran trozo de carne fue cortado por la mitad y una ola de sangre aún más grande que la anterior salió del cuerpo del monstruo. El dolor fue tan grande que el escarabajo elefante gigante comenzó a correr mientras rugía de dolor. Auge. El enorme cuerpo robusto del escarabajo elefante golpeó un edificio y lo derribó en el proceso. Varias piedras de todos los tamaños volaron por todas partes y Bai Zemin fue golpeado por varias de ellas.
Su rostro se contrajo aún más por el dolor y una gran piedra golpeó su cabeza haciéndolo sentir mareado. Sintió que todo su mundo daba vueltas y tuvo que morderse los labios con todas sus fuerzas hasta el punto de romperlos para combatir el sopor que repentinamente lo había invadido. Una gruesa línea de sangre se deslizó silenciosamente desde su frente hasta su ojo izquierdo, cubriendo parcialmente su visión. Debido a que el agua de lluvia no pudo superar las llamas del escarabajo elefante, la sangre sobre su ojo izquierdo se acumuló hasta que todo dentro de su rango de visión izquierdo se volvió rojo carmesí. Usando el dolor y el odio que sintió después de haber sido herido hasta tal punto, Bai Zemin no solo no detuvo sus ataques. Por el contrario, comenzó a cortar cada vez más ferozmente. La espada Xuan Yuan en sus manos se había convertido en un torbellino de cuchillas que cortaba grandes trozos de carne por segundo. El escarabajo elefante gigante era muy fuerte. Su defensa era poderosa y su cuerno era lo suficientemente fuerte como para derribar edificios menores. Sin embargo, su movilidad era su mayor debilidad. Con Bai Zemin en la parte superior de su cuerpo, el escarabajo elefante gigante no tenía forma de llegar a esa área, por lo que solo podía hacer todo lo posible para obligarlo a bajar. Rugido. Como una bestia que se había vuelto completamente loca, el escarabajo mutado comenzó a retorcerse ferozmente mientras se estrellaba contra todos los edificios cercanos a la vista. Algunos de estos edificios se derrumbaron inmediatamente, mientras que otros se mantuvieron firmes incluso después de haber sido golpeados varias veces. Bai Zemin sintió que su cabeza daba vueltas y la debilidad que sentían su cuerpo y su mente lo estaba abrumando lentamente hasta el punto en que incluso su ojo derecho comenzó a ver borroso su entorno. Con su vista izquierda prácticamente bloqueada por la sangre que goteaba de su cabeza y su vista derecha fallando debido al agotamiento, Bai Zemin se había convertido en algo similar a una máquina. Con la espina que sobresalía del guante firmemente clavada en la carne del monstruo para evitar caer, cortó con su espada implacablemente sabiendo que detenerse significaba el final de su camino. La idea de no caer y morir era lo único que lo mantenía firme. Ambos seres vivos lucharon durante varios minutos por su propia supervivencia, tratando de vencer al otro para una evolución superior. El sonido de las constantes explosiones causadas por más de 20 edificios que se derrumbaban por la loca carga del escarabajo elefante gigante había vencido al sonido del trueno retumbante. El área que rodeaba la farmacia se había convertido en una zona muerta. Zombis aplastados con sus cuerpos deformados e innumerables bloques de cemento estaban esparcidos por todas partes. Algunos de ellos con sus cerebros intactos lucharon con todas sus fuerzas, separando sus piernas del resto de sus cuerpos mientras se arrastraban hacia la fuente del sonido. La sangre de más de 200 zombis junto con la enorme cantidad de sangre perdida por el monstruo gigante se había acumulado hasta el punto en que incluso la feroz tormenta no tenía forma de lavarla tan fácilmente como antes. Después de lo que pareció una eternidad, los movimientos salvajes del escarabajo elefante se detuvieron y su carga se detuvo. Después de la constante pérdida de sangre, después de ser atacada una y otra vez en un área tan delicada y mortal por Bai Zemin, la bestia finalmente perdió toda su energía y se derrumbó en el suelo. Auge. Una explosión similar a la de un edificio que se derrumba sacudió el suelo circundante y el cuerpo de Bai Zemin casi sale volando. Sin embargo, aunque no salió volando, el precio que tuvo que pagar fue alto. Un grito desgarrador de dolor escapó de su boca cuando sintió que los huesos de su mano izquierda se rompían. Para mantenerse firme, Bai Zemin no tuvo más remedio que confiar en su mano izquierda y en su piercing globe. Sin embargo, al sufrir un impulso tan repentino y abrupto, su muñeca que no era tan flexible se había doblado hacia atrás. Las llamas en el cuerpo del escarabajo elefante gigante se detuvieron porque la bestia no pudo soportar el consumo de energía y el nuevo dolor aclaró la mente de Bai Zemin por un momento. Haciendo uso de la repentina oleada de claridad, Bai Zemin empuñó su espada y cortó a una velocidad aún más rápida que antes. Después de cortar más de 50 veces, varias letras verdes destellaron en su retina. Desde el nacimiento de todo el caos tras la llegada del Soul Record, Bai Zemin nunca se había sentido tan feliz de ver esos extraños mensajes. Su boca se abrió y cerró varias veces como si quisiera decir algo, pero al final estaba tan exhausto que no logró pronunciar ninguna palabra. Antes de que el mundo entero se saliera de control, Bai Zemin era solo un estudiante normal que vivía su vida diaria luchando por un futuro mejor. Aunque todavía se esforzaba por asegurarse un futuro mejor, todo había cambiado.
Los huesos de su mano izquierda se habían roto, su ojo izquierdo se había cerrado debido a toda la sangre acumulada que le corría por la frente, parte de su cabello oscuro se había vuelto rojo carmesí, sus pies le dolían y quemaban horriblemente, y su único ojo abierto apenas podía tomar en cualquier información del mundo exterior. ¿Cuándo había sufrido tanto? Bai Zemin había escuchado una vez en el pasado que cuando el dolor llegaba a cierto punto, el cerebro apagaba esos receptores como un mecanismo de defensa automático para que ya no fuera posible sentir dolor. Antes no estaba tan seguro de esto, pero ahora lo había confirmado. Aunque estaba en terribles condiciones, su mente estaba tan agotada que ya no sentía ningún dolor. Las llamas que rodeaban el caparazón del escarabajo elefante se extinguieron tras su muerte y la lluvia volvió a caer sobre la zona tras perder el calor abrasador que la suprimía. De pie sobre la criatura de más de 3 metros, Bai Zemin no pudo evitar levantar la cara hacia el cielo cuando sintió que las gotas de lluvia caían sobre él. Aunque la batalla ya había terminado, su agarre en la espada Xuanyuan no se había aflojado ya que esta espada era la única forma en que tenía para sentirse seguro en este momento. Cansado, sus pies temblaban y no pudo evitar caer. De hecho, estaba tan exhausto que ni siquiera se dio cuenta de que estaba cayendo al suelo. Todo lo que sintió fue el viento a su alrededor y eso fue todo. Sin embargo, afortunadamente para él, alguien lo atrapó justo cuando estaba a punto de golpear el suelo y empeorar aún más su ya horrible condición, un cuerpo extremadamente suave lo sostuvo suavemente. El dulce aroma de rosas tan familiar pero a la vez tan desconocido para él envolvió su cuerpo exhausto y como si fuera la mejor medicina para aliviar su situación no pudo evitar respirar un poco más como si estuviera intoxicado. Buen trabajo, Bai Zemin. Una voz suave e inocente como la de un bebé sin impurezas llegó a sus oídos. Sin embargo, ya no podía distinguir qué era qué. Esa fue una victoria maravillosa, puedes descansar ahora, como si fueran las palabras de su madre y ser más amado. Bai Zemin cerró obedientemente los ojos mientras el cansancio finalmente lo vencía y una sonrisa se dibujaba inconscientemente en su rostro. Has adquirido el poder del alma de First Order Blazing Beetle nivel 30. Magia más 50, maná más 70, salud más 40, resistencia más 28, fuerza más 15. Has subido de nivel y alcanzado el nivel 16. Obtienes más 2 puntos de estado para distribuir libremente. Has subido de nivel y alcanzado el nivel 17, has subido de nivel y alcanzado el nivel 18, has subido de nivel y alcanzado el nivel 19. Has subido de nivel y alcanzado el nivel 20. Obtienes más 2 puntos de estado para distribuir libremente.